Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino, Yongro, y Lim Suho se ha empezado. Vamos a ver cómo sigue Snowdrop, ¿les parece? Bueno, esto es diferente. Es televisión. Ah, ¿será Hanna? 수고했어. 그럼 몸 조심하고. 흔들리는 것 같긴 한데 믿을 수가 있어야지. Salvé su vida hace un tiempito. ¿Cuán buena es peleando mano a mano la doctora Kang? Bueno, gente, tuvimos un nuevo episodio de Snowdrop, un nuevo episodio en el cual pasaron algunas cosas. Lo más importante pasó al final, pero pasaron otras cosas que tenemos que conversar, como por ejemplo que tenemos una espía del sur que es la cocinera, que bueno, no está muy bien y se aprovecharon de eso y necesitaba, imagino, que ayuda y con el paso del tiempo, bueno, nada, terminó acá. Ella se transformó en espía y nos buchoneó y nos cagó y esos son problemas porque no pudimos hacer nuestro plan que era como filtrar la información hacia la luz, así que cagamos desde ese lugar. Después pasó lo siguiente, que es que también desde el norte recibieron información en la cual están diciendo que Lim Suho es un traidor y resulta que esa información la mandó Lim Suho para que sus compañeros queden libres de culpa y lo que está tratando de hacer ahora es mantener a su hermana viva, pero parece que su padre no es tan copado como parecía, sino que aparentemente lo podría dejar morir o lo podría matar por la causa. No sé cómo poder convencer al padre de que no muera. Quizás la última secuencia de la serie es Lim Suho muriendo y Yongro escuchando el mensaje que Lim Suho le dejó antes de irse en la grabadora y probablemente nos querramos morir mientras que escuchemos eso, pero quizás ese sea el futuro, el triste futuro de esta serie, porque creo que estamos condenados a la eterna tristeza y nunca seremos felices. Pero en este episodio, entonces, medio que se arreglaron las cosas como en líneas generales para dejar a todos limpios y que todos puedan en un futuro ser felices. Salvo, obviamente, los protagonistas de esta historia. Pero todo esto va a depender, obviamente, de que podamos salir vivos de acá, ganar las elecciones y que consigamos nuestros perdones. Pero por ahora las cosas parecen complicarse porque el padre de Yongro, que era la única persona que mantenía como el límite o la línea, a pesar de todo, que en este episodio se mandó un montón de cagadas, pero era como la persona más lógica dentro de todo lo que estaba sucediendo y ha sido herido, quizás no murió, lo descubriremos la próxima semana, pero el disparo salió desde el lado de Corea del Sur, así que hay muchas chances de que esto lo haya hecho Namtail, que es la persona que quedaría a cargo de todo esto ahora que se sacaron de encima al padre de Yongro. Yongro quiso convencerlo, pero esto no funcionó a pesar de las conversaciones. Nos dimos cuenta que no hay alternativas. Me parece que esto es importante porque algo que se hace en escritura es cuando nosotros avanzamos en lo que es guión, nosotros vamos avanzando y tenemos que ir sacándonos como las posibilidades de que alguien nos cuestione, a nosotros guionistas, de que las cosas se hicieron mal. Entonces necesitamos agotar todas las posibilidades y realmente esta posibilidad era una que debía ser agotada, que era quizás apelar al corazón y al amor de un padre por una hija. Pero no pasó y le sirvió también a los guionistas para poner a Namtail Il a cargo de todo, que lo único que quiere es salvar a la doctora Kang. Así que imagino que la semana que viene vamos a hacer lo mismo que pasó esta semana, pero tratando de salvar a la doctora Kang y obvio... Ah, no, la semana que viene no, mañana. Mañana vamos a ver el episodio 13 en el cual probablemente quieran salvar a la doctora Kang, matar a todos y terminar con este quilombo. Pero bueno, lo veremos mañana. No sé cómo defendernos, quizás podemos armar, no sé si nos darán suficiente tiempo, quizás ellos tienen que esperar hasta el otro día, entonces por ahí tenemos 24 horas para armar alguna misión tipo Mi Pobre Angelito y tratar de por lo menos
acorralar a las personas que vengan a entrar sabiendo que nosotros tenemos la ventaja de estar metidos adentro y sabiendo que nos podemos esconder o podemos hacer lo que querramos. Obviamente va a ser muy difícil porque somos 2 agentes que pueden manejar armas. Quizás el chico del ejército también podría hacerlo. Y bueno, obviamente el colega de Lim Soo-ho, quizás la doctora Kang, si la convencemos, puede también participar del tiroteo. Pero serían como muchos 5 contra 200 millones de personas. Quizás la doctora Pi también puede, me parece que debe tener algún tipo de entrenamiento en armas. Así que 6, quizás. Pero nada, habrá que armar un plan para tratar de sobrevivir otra noche más. Y el problema acá es que mientras que nosotros no podamos hablar en público de lo que está pasando, no hay manera de que las cosas salgan bien. Porque, por ejemplo, imagínense que mañana vemos el episodio, tratan de entrar, logran evitar que entren y terminan saliendo todos los agentes de la agencia. Y después hablan en la televisión y dicen, bueno, al final los agentes de la agencia quisieron entrar, pero no pudieron. Entonces, al final del día siempre van a quedar bien posicionados los agentes porque ellos trataron, pero no lo lograron. Como mucho van a decirles, qué mal que no lo lograron, pero trataron. Entonces, el problema siempre va a ser que desde adentro nos están luchando. Así que, salvo que haya alguna persona que logre realmente poder poner en televisión algo y dejar en posición adelantada a el gobierno, es imposible ganar esta lucha. Así que no sé cómo va a ser eso. Probablemente tenga que ver con Hanna. Hay que ver qué puede hacer Hanna desde afuera, si puede convencer a alguna de las personas de la televisión, si logró hacer alguna copia y puede meterse en algún estudio de televisión y filtrarlo ella como manualmente. No lo sé, siento que va a ser ella muy importante porque es la única que puede hacer público lo que está pasando. Porque mientras que quede todo dentro de la casa, ellos tienen el control de la narrativa, la gente de Corea del Sur, y es imposible ganar así. Así que imagino que vamos a tener que ver eso en los próximos días. Con respecto a Youngro y Lim Soo-ho, la relación está ahí muy linda, pero no pasa nada. Porque no puede pasar nada, ese es el tema. O sea, te puedes enamorar y lo que sea, pero no puede pasar nada. Porque el futuro es imposible. Vimos un poco del pasado de Lim Soo-ho entrenando, vimos cómo se puso en contra de matar a algún colega y eso es lo que genera que quizás incluso el que está con dudas pueda aceptar que Lim Soo-ho es bueno. Todavía nadie habla de la directora Choi, que me parece que es importante para que nosotros entendamos qué esté sucediendo, pero el padre en estos momentos no está ayudando mucho, así que tampoco veo que haga alguna diferencia. Por lo menos va a tener fe en su padre, que es un poquito de lo que habría que festejar. Bunok se perdió los dólares, un garrón, yo se los hubiese dejado, pobrecita, pero bueno, no tiene más dólares, así que es su culpa, la realidad es que es su culpa porque se pone siempre constantemente en el ojo de la tormenta. El momento en el cual habla con Lim Soo-ho, me parece que es una gran actriz, la odiamos, pero es una gran actriz. El momento en el que se pone con Lim Soo-ho a decirle por qué volviste, porque estabas enamorado de ella, qué sé yo. Nosotros sabemos que no fue por eso, pero bueno, entiendo que esté triste y que le duele al pecho y lo que sea, pero también hay que tener en cuenta que todas las decisiones que tomaste las tomaste vos, en base a un montón de cosas, sí, pero vos te tenés que hacer cargo de lo que hiciste y fueron todas cagadas desde que arrancó esta serie. Así que incluso la farsa y la lección de Lim Soo-ho, sí, él te podría haber no despreciado, pero qué sé yo, tampoco que te dijo, che, sos fea, no te quiero, me caes para el orto, me voy. Se fue. Obviamente después se enamoró de Youngro y eso es triste para vos, pero no, qué sé yo, no es que te trató mal. Fin, se terminó. Vos querías ir a un recital, hermana. Todo bien, pero si voy a ir a una cita ciega, si me decís, vamos a un recital y salvo que sea de Blackpink, te digo no. Porque, qué sé yo, me parece un montón, ¿no? La verdad es que quizás ni siquiera me gusta la música, entonces me parece que, nada, yo te hubiese dicho no tampoco. Sorry. Gente, creo que eso es todo lo que puedo decir del episodio, así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Esperemos que el martes puedan ver esto y que el jueves vean el capítulo 14 conmigo, así que nos vemos. Chao.